¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo están ustedes? Bien, el gusto de escucharte. Y decíamos, uno es como que se acostumbra, pero es la primera vez que un argentino está en esa tremenda cadena, ¿no? Hablando de lo que Sí. representa la Iglesia Católica. Que un argentino, que un latinoamericano, que un papa de la orden jesuita, Sí, que un papa del Cono Sur, que un hombre elegido desde fuera de Europa. Todo claro, lo que significa, como decís vos, en realidad tremendo. tradicionalmente, sí, Dani. Sí, No, sí, no, por favor. te acotaba solamente tremendo, tiene una magnitud enorme. Sí, sí, un hombre que ha venido a dar vuelta de tuerca y varias vueltas de tuerca a lo que significa la conducción de la Iglesia Católica, el duocentésimo sexagésimo sexto. Para decirlo en números, el Papa número 266. Ajá. El Papa número 266 en la historia que ha venido como voz a romper con muchos actitudes y costumbres que ya tradicionalmente se vienen teniendo en una institución que, como vos dices, es poderosa, muy poderosa, tiene mucho peso en el mundo. ¿Ves cuando hablábamos de estados y muchas veces charlamos y abordamos esto acá? Los atributos de poder de un Estado muchas veces no tienen que ver solamente con el poder duro y con las armas, tiene que ver con la capacidad de negociación, también con la diplomacia, con este peso sobresaliente y influencia sobre la opinión pública y el resto también de los líderes mundiales que hacen fila para tener una entrevista con él. La agenda del Papa es terriblemente densa, muy ocupada y como decimos, todos los líderes del mundo necesitan tener un encuentro con él. Un Papa que ha realizado en estos últimos 10 años 40 viajes, 3 encíclicas, ha canonizado a 899 santos. Uf. Esto es una actitud por parte de la Iglesia muy importante. ¿Por qué? Porque es justamente a través de la canonización de santo en donde se puede llevar adelante un trabajo también profundamente evangelizador. Estamos diciendo que él es de la orden jesuita. Mira, si nosotros nos permitimos reflexionar un momento, las corrientes colonizadoras que llegaron a América hace más de 5 siglos, con los religiosos que vinieron, eran precisamente las corrientes jesuitas. Si nosotros pensamos en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, donde está la ciudad de Córdoba, donde está la primera universidad de América Latina, fue precisamente fundada por la orden jesuita. Hay un personaje de la historia ruso, Lenin precisamente, que decía, dame dos jesuitas y yo hago la revolución, porque él sabía que precisamente esta orden tiene la particularidad de ser profundamente evangelizadora y tener, digamos, mucha didáctica. ¿Qué es la didáctica que tiene este hombre? Habla mucho con su cuerpo, habla mucho gestualmente y también es un hombre carismático que apela precisamente a esto, a su cuerpo, a su didáctica para expresarse, es muy simple en lo que expresa, cuestión que le ha significado tanto adeptos como adversarios. Ujú. Como decimos, 899 santos, entre ellos incluyen algún argentino como el cura Brochero, Claro. como la Madre Teresa de Calcuta, por otro lado, como Juan Pablo segundo o Juan XXIII o Pablo VI, es decir, ha generado una impronta y un quiebre en una institución tradicional, porque es una institución religiosa, en una institución que ha tenido a lo largo de estos 2 milenios un peso sobresaliente en la historia del planeta. Uno no puede estudiar la historia del mundo sin estudiar la historia y el protagonismo que ha tenido la Iglesia. La Iglesia cumple un rol, no solo político, no solo religioso, sino fundamentalmente y también político. Y eso no está mal, porque la historia ha sido una historia política. Justamente desde mi mirada, imagínate qué otra cosa puedo decir. Claro, Un claro. politólogo te dirá que la historia es política. Él ha dicho cuestiones que le han generado, como decimos, tantos adeptos como detractores. Y ha tenido declaraciones muy fuertes, incluso últimamente, incluso recientemente, Daniel.
Él ha manifestado, por ejemplo, que las personas homosexuales también son hijos de Dios, nada más y nada menos. Esto que para nosotros o para la gran mayoría de las personas con sentido es algo casi lógico, es decir, el Dios en el que uno cree no puede estar en contra de que dos personas se amen. Él lo ha manifestado y lo ha expresado en palabras. Ha autorizado la comunión para personas divorciadas o reesposados. Esto que tradicionalmente la iglesia no lo concebía, bueno, es un avance también. Sucede que la iglesia transita por tiempos que muchas veces no son los tiempos acelerados y precipitados de la sociedad en su conjunto. Se toma sus pausas, se toma sus tiempos. Muchas veces estos tiempos no coinciden con los tiempos de la vertiginosidad de la sociedad moderna. E incluso ha transparentado y se ha metido en cuestiones muy álgidas, como por ejemplo la cuestión que tiene que ver con la transparencia en el Banco Vaticano, eliminando y poniendo en evidencia todas aquellas conexiones en donde políticos, empresarios o personajes de oscuro accionar se han visto beneficiados con esto y han utilizado la banca del Vaticano para realizar algún tipo de negocios o de blanqueo. El Papa ha ido contra eso. El Papa ha ido y ha puesto a disposición, por ejemplo, los documentos del Vaticano a disposición de todos los países del mundo con relación al abuso sexual y al abuso de poder y al abuso infantil, que la Iglesia, que esta institución también ha sido acusada de esto y señalada. Son temas muy delicados, son temas muy álgidos que le han generado, como decimos, algunos lobbies. El lobby más fuerte que tiene en contra suyo es la Iglesia católica, pero la norteamericana, precisamente, porque de allí, incluso el arzobispo de Boston, a él lo había, de hecho, sacado de su función y lo ha llevado a tener este tipo de enfrentamientos, incluso dentro de la Iglesia, por la orden a la que él representa, por los grupos más conservadores y más reacios a estos cambios tan radicales, que uno, desde este punto de vista, desde este lugar del mundo y demás, los celebra. No deja de ser una institución religiosa que tiene que tener una interacción con otras religiones del mundo, con otros políticos del mundo, y se ha ido a meter, como decimos, a lo largo de estos 40 viajes, en lugares donde la situación ha sido sumamente delicada desde el punto de vista político, social, desde el punto de vista económico, y ha ido a meterse ahí. Y cuando digo esto, no solo ha visitado los países más pobres, sino con cuestión que en alguna ocasión hemos charlado, ha visitado, por ejemplo, Canadá para poner paños claros y pedir perdón acerca de los abusos que había tenido la Iglesia en aquellos lugares de residencias de niños. Sí. ¿Recuerdas que en alguna ocasión Sí, también lo claro. conversamos? Esto le ha generado profundos lobbies. Cuando decimos que es un papa que se ha comprometido, es un hombre religioso, que se ha comprometido con la cuestión social y la cuestión política, que se ha ido y se ha comprometido de verdad. Va a África, va a Asia, va a América Latina, ha ido a Cuba, ha ido a Estados Unidos, ha venido a América del Sur, por supuesto no a Argentina, ha expresado su intención y su deseo de visitar Argentina, ha ido a Canadá, es decir, ha hecho un recorrido variado, heterogéneo en sus viajes. Y bueno, es un hombre que está siendo objeto de muchas loas, muchas felicitaciones, muchas celebraciones por este tipo de actitudes, pero de igual modo también es un hombre que es objeto del lobby más radical que existe para realizarle una crítica despiadada en muchos sentidos. Se lo ha acusado de extremista, se lo ha acusado de comunista, se lo ha acusado incluso en nuestro país de peronista, como si fuese, como si adscribir a una postura fuese algo digno de la condena. Y en definitiva, lo he expresado en palabras, no es así, es un hombre claramente que hace política, es un hombre político y es un hábil político. En este sentido. Ahora, luego, tiene, y esto quisiera un párrafo aparte,
Porque el Papa tiene una mirada respecto de la economía a ver, y él sienta posición desde Laudato Si en adelante, ¿no? Cuando él plantea el tema del cuidado del medio ambiente, está hablando de economía, directamente está hablando de economía, y luego también tiene una mirada, ¿no?, de la redistribución del ingreso, y bueno, es ahí cuando empiezan a aparecer los dolores, ¿no?, de los sectores a los que por ahí no les molesta tanto la concentración del capital, ¿no? Claro, ha sido el primer papa que ha charlado, que ha expuesto en el Congreso de los Estados Unidos. Les ha Mm. dicho esto en la cara. Ha sido un papa que en la Asamblea General de Naciones Unidas se ha referido a esto que vos estás comentando. Los organismos de créditos internacionales tienen que servir de apoyo, de sustento, de asesoramiento a los países para estimular su desarrollo, no para oprimirlo y que sus pueblos sufran las consecuencias de las políticas de los organismos de crédito internacional. Esto que vos estás diciendo es muy atinado y lo ha expresado él en palabras, lo ha puesto así. Esto que dices del medio ambiente, si bien él lo ha verbalizado, él lo considera uno de sus fracasos porque no logra Mm. todavía. Se realizó el Sínodo de la Amazonia en Roma, que es una reunión, es una asamblea religiosa, y en donde él tenía como idea, por ejemplo, con relación a esta situación del cambio climático y que muchas veces, muchas veces no, siempre repercuten en el ser humano y repercute, por ejemplo, en las sociedades en las sociedades, en las comunidades de la Amazonia, él intentó plasmar la idea de que se concediera la posibilidad de ser sacerdote a hombres indígenas, ¿sí? Incluso a hombres ya casados. Cuestión que estas son las actitudes que le ha generado dentro de la iglesia, del seno de la iglesia, una resistencia férrea, muy acérrima en este sentido. Pero transita por ahí él, su lucha contra la devastación del medio ambiente, también lo ha expresado. Él siente que es un fracaso íntimamente, incluso él lo expone como un fracaso. Es más, ha expresado cuestiones tales, y esto ha sido recientemente, que no está en contra, por ejemplo, del celibato en el caso Claro, sí. de los hombres, o desarrollar un diaconado femenino. Esto para la iglesia, ¿cómo no lo van a acusar de peronista, de comunista y de un montón de otras posturas políticas? Claro, porque estas situaciones dentro del seno más radical, conservador, tradicional y todas las otras órdenes de la iglesia, y bueno, genera un rechazo y un cambio para una institución eclesiástica, para una institución religiosa sumamente radical y sumamente brusco. Esto, como decimos, ha despertado muchos lobbies, fundamentalmente dentro de la Iglesia de Estados Unidos. Cuando uno hace un recorrido va viendo, y la Iglesia de Estados Unidos, la prensa estadounidense es una de las prensas que más y más ha arremetido contra las actitudes y los intentos de llevar adelante Francia. Bueno, parece que todo tiene que ver con todo, ¿no? Digo, no, Parece. no, claro, Hay claro. rozados los organismos de crédito internacional, imagínate qué les va a decir. Todo tiene que ver con todo, efectivamente. Y la iglesia, y volvemos al comienzo, ¿no? Y la iglesia, más allá de la religión que profese cada uno de nosotros, si es que la profesa, porque hay personas más o menos religiosas, pero bueno, independientemente de eso, volvemos al comienzo, ¿no? Y el Vaticano es una institución política de mucho poder a nivel internacional, y es por eso que estamos hablando hoy acá, ¿no? Con una mirada muy secular. Sí, desde luego que sí. Considero, con esto cierro, si me permite tal vez Sí. agregar algo más, el fin de las religiones, de Ujú. todas, al menos de las tres grandes religiones monoteístas, y de todas las religiones, es un fin muy noble, es un fin de refugio espiritual. Sucede, sucede que la institución iglesia está en la tierra justamente administrada, seguida, guiada por seres humanos y todo lo que significa. Sí, hay seres humanos maravillosos y hay seres humanos de Sí. los otros, de los otros. Esta situación lleva a que sea muchas veces señalada la institución iglesia, pero el fin de la religión como tal
es un fin espiritual y es un fin de refugio espiritual que entiendo que al ser humano, conscientes de nuestra finitud y de nuestra trascendencia, es es un lugar de reflexión y de refugio que sirve más y menos nada más y nada menos para eso y para el consuelo. Sergio, un placer como siempre, ¿eh? Muchas gracias. No, el placer es mío y te envío un abrazo grande y que tengas buena semana. Chao.